24,15, el tabernáculo ex 40, 34 y el templo 2 Dios, Jesús, Tetragrammaton, Pascua. Tetragrammaton, Easter. Es conocido, en primer lugar, en la historia. Por lo tanto, vinculado necesariamente a lugares y a momentos concretos. Dios, el que es, son palabras que se escucharon por primera vez en el Horeb. Lo que significan y la intención de su autor quedó iluminado por lo que sucedió mucho después, en el sepulcro de Jesús. El significado pleno del nombre de Dios dado a Moisés se desveló en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la resurrección misma y la divinidad de Jesús. La primera alianza. El presente artículo pretende reflexionar sobre algunos hechos históricos concretos de particular relevancia, cuyo conocimiento es necesario para la teología, pues la Sagrada Escritura es tesoro dado del cielo, fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe 1 SS Pio XI Divino Aflante Espíritu, número 1. También respecto a Dios, el ¿qué es? 2. 2X Prebosti, la teología de la historia según Francisco Canals Vidal. En una zarza. Igual a Esne, Sinaí. Que ardía sin consumir. Se. 4. 4C Meyers Exedes, New Cambridge Bible Commentary, 50. Fue llamado también en el capítulo de Génesis 46-42, Génesis 22-11, la zarza y el hombre del monte Moisés. Fue llamado 2 veces como Abraham y como Samuel en la primera Samuel 3:4. Respondió: aquí estoy, como estos personajes, y como Isaías dijo: aquí estoy, Isaías 6:8. La literatura rabínica afirma que la revelación duró 7 días en los que Moisés objetaba o no respondía a Dios. Por ejemplo, y era el faraón, Éxodo 3:11, intentó negarse, y 4:10, porque la identidad de él no le dejaba por lo que él había sido Egipto. Por ejemplo, los 2 rechazos de ir al faraón, entonces, y lo mismo que le pasa como a Moisés en el Sinaí, que vendría entonces a parecerse que el mismo Espíritu Santo es el que está obrando en Jesús, siendo cuando era Moisés y Moisés cuando era Jesús. The Burning Bush of Dios, el que es, se reveló a los hombres manifestando su nombre y su gloria. Comprender el significado profundo de las palabras YHWH y Jesús, y las circunstancias en que se revelaron, es fundamental para la mejor comprensión de la naturaleza divina. La gloria de Dios, visible en el Maná, ex 16:4, el Sinaí, ex 24,15, el tabernáculo, ex 40, 34, y el templo, 2,5, 11, dejó de serlo hasta hacerse carne en Cristo, cuya Pascua ilumina el significado del nombre de Dios. Palabras clave: nombre de Dios, Jesús, Tetragrammaton, Pascua. Abstes es conocido, en primer lugar, en la historia. Por lo tanto, vinculado necesariamente a lugares y a momentos concretos. Dios, el que es, son palabras que se escucharon por primera vez en el Horeb. Lo que significan y la intención de su autor quedó iluminado por lo que sucedió mucho después, en el sepulcro de Jesús. El significado pleno del nombre de Dios dado a Moisés se desveló en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la resurrección misma y la divinidad de Jesús. Artículo recibido el 21 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 10. Sin la luz de la palabra que se reveló a sí misma entre llamas y espinas en el Sinaí, y a lo largo de toda la primera alianza. El presente artículo pretende reflexionar sobre algunos hechos históricos concretos de particular relevancia, cuyo conocimiento es necesario para la teología, pues la Sagrada Escritura es tesoro dado del cielo, fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe 1 SS Pio XI Divino Aflante Espíritu, número 1. También, ¿qué es? 2. 2X Prebost, historia en que todo es obra de apriorismo, y de un apriorismo que rebosa en herejías de censurar en nada las Sagradas Escrituras, que cuanto más íntimamente las estudiaban mayores gracias daban a Dios. Porque así se dignó hablar a los hombres.
En las faldas del monte de Dios, Moisés se descalzó 3. 3 Etichelaar, Berfitan Hou, revelación del Seder Olam, que sitúa el episodio el 15 de Nisan. El Midrash Mekilta de Rabbi Simón Ben Yokai, S3, compara las reticencias de Moisés a las de un esclavo en custodiar el tesoro del rey. El castigo a Moisés de no entrar en Tierra Santa se debería a estas reticencias, CFNM 20, 12. Otros Midrash amplían la tradición añadiendo que fue Dios el que tentó a Moisés. Y si fue Dios el que tentó a Moisés, también lo dice en Números 20:12. Otros Midrash amplían la tradición añadiendo que cuando él lo tentó y que su castigo fue también la retirada del ministerio sacerdotal en favor de Aarón. El Tachunamá es una progresión de donde dice el Talmud ocultar el pecado de Moisés. Así que Tomás de Aquino también decía que era sobre el modo del conocimiento profético, que mediante imágenes espirituales de los cuerpos, vista con los ojos, primera de Niquea, Gloria al Señor, lo dice también, de que Moisés se abstuvo de volver, de desobedecerle a Dios, pero también Dios lo tentó por una manera de que quería dejarle el sacerdocio a su hermano. Su nombre y su gloria. Comprender el significado profundo de las palabras YHWH y Jesús, y las circunstancias en que se revelaron, es fundamental para la mejor comprensión de la naturaleza divina. La gloria de Dios, visible en el Maná, ex 16, 4, el Sinaí, ex 24,1. Que es en el tabernáculo Éxodo, que cuando dice ex, es Éxodo 40:34, el templo de 2 de Corintios 5:11, Éxodo 16:4, el Sinaí, Éxodo 24:15. Cristo dejó de serlo Moisés deja de serlo hasta hacerse carne en Cristo, cuya Pascua le ilumina el significado del nombre de Dios. Entonces la palabra clave, el nombre de Dios, Jesús, tetragramatón, que es Pascua. Vamos a seguir escuchando. Que se conservaba en diversos medios poéticos del siglo II. Pero últimamente se ha comprobado la función que el símbolo del pez y la palabra como criptograma desempeñaba en algunos textos de la biblioteca de Nag Hammadi, y se ha descubierto su presencia en una versión diferente de la parábola de la red y el pescador. El panorama se amplía notablemente. Porque con estos elementos a disposición es posible comparar estructuras narrativas paralelas y contenidos significativos divergentes que permiten ampliar el horizonte de la investigación de los primeros tiempos cristianos y deducir las diferencias en la interpretación de los mismos motivos religiosos de algunos textos cristianos primitivos. Palabras claves: pez, símbolo cristianismo primitivo. Avión. Hasta no hace mucho tiempo la palabra pez, correspondiente al griego, dividido entre cuyo y el dibujo elemental representando la figura del animal acuático, que aparece repetidamente en testimonios cristianos de los siglos II y III, se interpretaba como un signo de carácter cristológico encerrando el contenido de las palabras Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador, las que eran recordadas por el vocablo entendido como un criptograma y a menudo usada también en poesía bajo la forma de un acróstico. Signo y vocablo venían a significar lo que de manera generalmente breve y sorpresiva, y a veces de modo un poco más extendido, recitan textos canónicos como pueden ser los siguientes. La respuesta premiosa y solitaria del eunuco etíope al apóstol Felipe en el camino de Gaza antes del acto del bautismo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, 1. O bien fórmulas más desarrolladas, aunque no tan cinceladas como las de Pablo de Tarso. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, 2. O también, el Evangelio de Dios, que había ya prometido, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, Jesucristo Señor nuestro, 3. Por otro lado, es posible igualmente señalar la más extensa y detallista formulación de Ignacio de Antioquía en su carta a los Tralianos, ya que el pasaje se ofrece más claramente en su propio marco, al leerse en un contexto pues, los oídos cuando alguien venga a hablaros fuera de Jesucristo, Coris Yesou Cristo, que desciende del linaje de David y es hijo de María, que nació verdaderamente, aletos, y comió y bebió.
fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno. 2. El cual, además, resucitó ver. El símbolo cristiano del pez, VSS dividido entre cuyo, origen y proyecciones, scripta medievalia, resucitándole su propio Padre. Y a semejanza suya, también a nosotros, que creemos en él, pisteuontas autón, 4. De esta manera precisa escribe el tercer obispo de Antioquía un poco antes del 107, año de su martirio, como nos ha recordado Benedicto XVI en su Siervo de Yahvé el paíste o especialmente cantada en himnos por el profeta Isaías, no tanto según las diversas tendencias interpretativas del siglo I, colectivamente al pueblo de Israel o individualmente a un Mesías profético como a Elías redivivo, sino al Cristo Jesús, como hacen los cristianos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el versículo 8, 37 de los Hechos que se ha leído está ausente de muchos manuscritos, por eso no se lo encuentra en la versión de la Biblia de Jerusalén, igual que en las traducciones más antiguas latina, siríaca y copta. Se registra, sin embargo, en el texto occidental y por consiguiente no en el cuerpo textual, sino en el aparato crítico del Novum Testamentum Graecet Latine de Nestlealan, número 1, pp 143. Dacción de los manuscritos más antiguos de los Hechos, y que habiendo estado escrita al margen de alguno o algunos de esos manuscritos como una glosa, haya por el texto de la escritura de Lucas 5. Lo importante de todo lo dicho, nos parece, es advertir que se trata de un punto en litigio y que su contenido del mismo modo es cronológicamente muy anterior a las expresiones trinitarias en relación con la fórmula bautismal que a mediados y fines del siglo I aparecen. Yo, ciudadano de una ciudad distinguida, hice este monumento. 2. En vida, para tener aquí a tiempo un lugar para mi cuerpo. 3. Me llamo Abercio, soy discípulo del pastor Casto. 4. Que apacienta sus rebaños de ovejas por montes y campos. 5. Que tiene los ojos grandes que miran a todas partes. 6. Este es, pues, el que me enseñó escrituras fieles. 7. El que me envió a Roma a contemplar la majestad soberana. 8. Y a ver a una reina de áurea veste y sandalias de oro. 9. Allí vi a un pueblo que tenía un sello resplandeciente. 10. Y vi la llanura de Siria y todas las ciudades, y Nísibe. 11. Después de atravesar el Éufrates, en todas partes hallé colegas. 12. Teniendo por compañero a Pablo, en todas partes me guía. El símbolo cristiano del pez, VSS dividido entre cuyo, origen y proyecciones, scripta medievalia. 2008, número 1, pp 141 a 161. 144. Ve a la fe. 13. Y en todas partes me servía en comida el pez del manantial. 14. Muy grande, puro, que apresaba una virgen casta. 15. Y lo daba siempre a comer a los amigos. 16. Teniendo un vino delicioso y dando mezcla de vino y agua con pan. 17. Yo, Abercio, estando presente, dicté estas cosas para que aquí se escribiesen. 18. A los 72 años de edad. 19. Quien entienda estas cosas y sienta de la misma manera, ruegue por Abercio. 20. Nadie ponga otro túmulo sobre el mío. 21. De lo contrario pagará 2000 monedas de oro al erario romano. 22. Y 1000 a mi querida patria Hierápolis. En este monumento en piedra, el más antiguo del cristianismo, se encierran ideas e indicios del mayor interés. Al sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo. Los cofrades cristianos están por todas partes durante el viaje que Abercio hace a Roma. El manantial muy grande, expresión de reminiscencias judeocristianas, como se verá más abajo, que todos comen y que apresa la Virgen casta, son Cristo y María, vecinos a la descripción de la Eucaristía bajo las dos especies. Como la G. Fines del siglo I es impresionante 6. Con anterioridad al hallazgo referido, el 26 de junio de 183 bajo la denominación Deictis. Pitra reunió los fragmentos, la descifró y tradujo, fijando su fecha por las alteraciones de la escritura griega del texto en la primera parte del siglo II, durante el tiempo en que los cristianos de Lyon se refugiaron en Autun por la persecución de Septimio.
El símbolo cristiano del pez VSS dividido entre cuyo, origen y proyecciones, Scripta Mediaevalia. 2008, número 1, pp 141 a 161. 145. Severo. Lo apoyó en su original hipótesis el caballero J. B. de Rossi, arqueólogo de las catacumbas romanas 7, aunque posteriores análisis. Dice así: «Oh raza divina del pez, conserva tu alma pura entre los mortales. Tú que recibiste la fuente inmortal de aguas divinas. Templa tu alma, querido amigo, en las aguas perennes de la sabiduría que reparte riquezas. Recibe el alimento, dulce como la miel, del Salvador de los santos. Come con avidez, teniendo el pez en las palmas de tus manos. Aliméntame con el pez, te lo ruego, Señor y Salvador. Que descanse en paz mi madre. Te suplico a ti, luz de los muertos. Ascandio, padre carísimo de mi alma, con mi dulce madre y mis hermanos. En la paz del pez, acuérdate de tu pectorio». Se puede observar que mientras que la segunda parte de la inscripción es una dedicatoria, la primera encierra un contenido doctrinal. El Cristo es denominado claramente Salvador y el vocablo pez, refiriéndose a Jesucristo en relación con la Eucaristía sementes del norte de África, encontramos en la segunda parte del libro 8 de estos oráculos plegarias, los versos 217 a 250 que se refieren por entero a nuestro tema. Se trata de un pasaje de naturaleza apocalíptica constituido por un poema sobre el juicio en cuyo texto, griego y 217 sudará la tierra cuando llegue la señal del juicio. 218 vendrá del cielo el que ha de ser Rey eterno. 219 cuando se presente para juzgar a la carne toda y al mundo entero. 220 verán a Dios los mortales fieles e infieles. 221 al Altísimo, junto con todos los santos al final de los tiempos. 222 sobre su trono juzgará las almas de los hombres hechos de carne. 223 cuando algún día el mundo entero se transforme en tierra firme y espinas. 224 los mortales desecharán los ídolos y todos los tesoros. 225 el fuego abrasará cielo y tierra. 226 rastreando y romperá la puerta de la prisión del Hades. 227 entonces toda la carne de los muertos saldrá a la luz de la libertad. 228 de aquellos que sean santos, y a los impíos el fuego los someterá a eterna prueba. 229 todas aquellas acciones que ocultas realizaron, entonces las confesarán. 230 pues Dios abrirá con sus rayos de luz los pechos sombríos. 231 todos dejarán escapar sus lamentos y el rechinar de dientes. 232 desaparecerá el brillo del sol y las danzas de las estrellas. 233 enrollará el cielo y se apagará la luz de la luna. 234 elevará las cimas, aplanará las cimas de los montes. 235 ya no se verá entre los montes ninguna penosa altura. El símbolo cristiano del pez VSS dividido igualarán con las llanuras y el mar entero. 237 ya no será navegable, pues la tierra, junto con las fuentes, se habrá agostado. 238 y los ríos resonantes desaparecerán. 239 la trompeta desde el cielo emitirá su voz llena de lamentos. 240 y aullará por la abominación de los desdichados y las calamidades del mundo. 241 entonces la tierra se abrirá para mostrar el abismo del Tártaro. 242 llegarán ante el trono de Dios todos los reyes. 243 fluirá desde el cielo un río de fuego y de azufre. 244 la señal entonces para todos los mortales, el sello insigne. 245 será el madero entre los fieles, el ansiado cuerno. 246 vida para los hombres piadosos, escándalo del mundo. 247 que con sus aguas ilumina a los convocados en sus 12 fuentes. 248 dominará un férreo callado pastoril.
¿249 ese que ahora tiene sus iniciales escritas en acrósticos es nuestro Dios? 250 Salvador, Rey inmortal que sufrió por nosotros 10. En el escrito leído podemos distinguir dos planos. El de la forma de los versos en relación con el empleo del acróstico literariamente muy acreditada. Según señalamos y como lo expresa yo, Origen y Proyecciones, Scripta Mediaevalia. 2008, número 1, pp 148. Identidad de autor debe buscarse en la inspiración de Jesucristo, no en un autor humano y asimismo con el recurso convenientemente empleado, que es el medio gnóstico en el que se ha conservado el documento recientemente descubierto titulado el Evangelio de Judas, expresa. Una víbora de la herejía cainita últimamente ha aparecido conversando en estos barrios, quien ha extraviado a muchos con sus venenosas doctrinas, teniendo por fin destruir el bautismo actuando erróneamente según naturaleza, pues como las víboras yáspides ellas mismas también como seguidoras de las serpientes, siguen lo árido y lo carente de agua. Pero nosotros como pececitos, pisticuli, de acuerdo con el pez, he dividido entre Q y N. Nuestro Jesús Cristo, hemos nacido en el agua y de la misma manera permaneciendo en el agua somos salvados. 12. Ese dividir parte de esa comunidad religiosa, por el signo de la paloma que representa al Espíritu Santo o el pez, que representa a Cristo, con toda la rica enseñanza que esto implica representado asimismo por la nave en movimiento, el ancla, un pescador o una lira y que se ha mostrado fructífera por desarrollos posteriores. Ya que de este modo el pez se amplía en su medio por otras figuras similares y se unifica con el agua viva del bautismo, que de acuerdo con la antigua tradición judeocristiana palestinense, limpia, da vida espiritual y frutos de vida espiritual. En este caso el agua, los peces y los árboles de vida paradisíacos van unidos y hacen que por todos ellos circule la vida de Dios 13. Porque el pez como alimento tiene una variada presencia en los evangelios y textos paulinos, Mt 7, 10. Mateo 7, 10, 14, 17, 19, 15, 36, 17, 27. Marcos 6, 38, 41, 43. Lucas 5, 6, 9, 9, 13, 16, 11, 11, 24, 42. Primera de Corintios capítulo 15, 39. Continuamos. 10, 14, 17 a 19, 15, 36, 17, 27, MC 6, 38, 41, 43, LC 5, 6, 9, 9, 13, 16, 11, 11, 24, 42, 1 Sioar 15, 39. Pero su aparición y el tema de la pesca extraordinaria no es solo neotestamentario, sino también judío y anterior al cristianismo, como se comprueba en el Testamento de Zabulón 6, 6. 10, 14, 17 a 19, 15, 36, 17, 27, MC 6, 38, 41, 43, LC 5, 6, 9, 9, 13, 16, 11, 11, 24, 42, 1 Sioar 15, 39. Pero su aparición y el tema de la pesca extraordinaria no es solo neotestamentario, sino también judío y anterior al cristianismo, como el Señor me otorgaba una pesca abundante, pues el que comparte con el prójimo, recibe muchísimo más del Señor. 14. Y con superior generalidad abarcativa está escrito en el capítulo. El símbolo cristiano del pez, VSS dividido en... Me llevó a la entrada del templo, y aquí que debajo del umbral de la casa salía agua. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó, y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo, esta agua va hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, etc. 15. Del Cryptogrammatis. Un escrito arcaico del gnosticismo, el libro del gran espíritu invisible llamado también Evangelio de los Egipcios, declara de modo categórico en su colofón. El Evangelio de los Egipcios. Secreto.
La gracia, la inteligencia, la sensibilidad, la prudencia están con el que lo ha escrito, Eunosto el amado, agapeticos, en el espíritu. En la carne mi nombre es Gonjesos, junto con mis hermanos de luz en la incorruptibilidad, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador Ictis. Escrito de Dios, el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible, 16. Debe tenerse en cuenta que la denominación de Evangelio de los Egipcios se aplica como segundo título a este escrito porque se quiere significar que el mensaje gnóstico de revelación contenido. El símbolo cristiano del pez, VSS dividido entre cuyo, Padre secreto o Espíritu invisible, ha sido recibido y transmitido por creyentes egipcios, en lo que mantiene un paralelo con su homónimo conocido por Clemente, el Evangelio de los egipcios, pero que es de origen que es polisémica. En el medio africano y más concretamente Ale. Jandrino, su acción católica, como gnóstica el testimonio leído. Gran matriz en la que el pneuma está prisionero. Y esto por oposición a la cosmología del Timeo y a las explicaciones físicas de Platón, señala en el relato explicativo, paráfrasis, del revelador de Derdequeas y en el punto que nos interesa, refiriéndose al mismo Derdequeas como el Salvador. Pero mi vestido de fuego, según la voluntad de la grandeza, descendió a lo que es fuerte y a la parte contaminada de la naturaleza que el poder oscuro cubría. Y mi vestido rozó a la naturaleza en su envoltorio. Y se fortaleció su feminidad contaminada. Y ascendió la matriz airada secando al intelecto, pareciéndose a un VSS dividido entre chispa de fuego y un poder de fuego. Cuando la naturaleza, empero, hubo abandonado al intelecto, se inquietó y lamentó. Cuando estaba ofendida y en sí desgarrada, abandonó el poder del espíritu permaneciendo como yo. Vestí la luz del espíritu y permanecí con mi vestido a causa de la mirada del pez. Y para que se condenaran las acciones de la naturaleza, puesto castiega, muchas formas de bestias procedieron de ella, de acuerdo con el número de los vientos fugaces, 17. En breve síntesis. La tercera manifestación del conocimiento o la obra salvífica de Derdequeas implica el ingreso en él, unir al matriz, al Hades, para poder llamar a la semilla espiritual a la que el cosmos mismo no le puede dar un nombre, por su mismo nombre, y para que, por un proceso gradual previsto en el vestido triforme que reviste el Salvador, se pueda recuperar fuera del mundo. Se aclara al mismo tiempo que en la región cósmica inferior la liberación es muy difícil, pues la reacción de la naturaleza genera incansablemente por su deseo sus formas o seres mortales. Se trata de un rechazo reiterado del frotamiento impuro, tribe et gaem, actividad exterior y mecánica de la reproducción movida por el deseo que se encuentra también en otros documentos gnósticos 18. La doble referencia al pez como testigo del proceso de la acción de liberación como emblema del Salvador y la actividad salvífica, es en el contexto de este documento no solo símbolo de la garantía de la recuperación pneumática, sino al mismo tiempo un anticipo de la censura antibautismal. Recuérdese lo dicho más arriba sobre Tertuliano en segundo con una prisión de agua. Pero yo debo manifestarme en los miembros del pensamiento de la promesa para hacer patente las grandes cosas de mi potencia. Lo separaré del demón, el que es soldas. Y la luz que tiene del espíritu, la mezclaré con mi vestido invencible y con el al que manifestaré en la oscuridad por su causa y por causa de su generación que se liberará de la mala oscuridad. 20. Número 1, pp 141 a 161. 153. Lo aparentemente oscuro. Porque el otro demón es Juan el Bautista, que aparece sobre el Jordán bautizando con un bautismo imperfecto de agua. Instaurar un bautismo falso de agua natural, carente de luz. Pero también el Salvador profundo o espiritual se debe distinguir del demón soldas. Jesús con su envoltura carnal que asimismo ha sido agente de bautismos, Juan 3, 22 a 26, 4, 1 a 2, para alcanzar el verdadero bautismo, el del Espíritu, que imparte Derdequeas, el Hijo de la Luz, el Salvador. La cristología es inseparable del rito bautismal, solo que en el caso de la corriente protocatólica es un sacramento de ingreso comunitario, mientras que en la concepción de la comunidad gnóstica es un proceso de iniciación con diversos grados de regeneración pneumática. En ambos casos el símbolo del pez está presente. En Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, en el otro, simultáneo a ambos, como símbolo del liberador pneumático que acompaña las etapas de los sucesivos bautismos o planos de
Autorrealización del iniciado gnóstico. L-Uz, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador, Maravilla, S-Ol, S, la extraordinaria ancla de Nel, H, Hijo, 20 antiguos evangelios cristianos no canónicos, el Evangelio de Tomás, anterior en su redacción griega al año 140, solo si nos orientamos cronológicamente por los cortos fragmentos encontrados de él entre los restos de papiros. Diálogos, ejemplos y parábolas tanto paralelas a los evangelios canónicos como el VSS dispuras, explicaciones de algunas de estas parábolas y símiles comparativos que están recopilados y reunidos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, y que en su acuñación más antigua según el ejemplo sobre el que vamos a reflexionar, se encuentra en el escrito gnóstico, porque dice así la sentencia 8 del Evangelio de Tomás. Y Jesús ha dicho: el hombre es semejante a un pescador inteligente que arrojó su red al mar y la sacó del mar llena de peces pequeños. Debajo de ellos encontró un pez grande y hermoso. El pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños fuera a LF, hondo del mar, y escogió el pez grande sin pesar. El que tenga oídos para oír, que oiga. 22. Puede recordarse el pasaje paralelo de MT 13, 47 a 50. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Se sabe, como se acaba de mencionar, la importancia del conjunto de parábolas y comparables planos de antigüedad, representando el capítulo con esto ser uno de los estratos más antiguos del texto del Evangelio canónico. Lector del texto evangélico, con el título de la parábola de la red. Y, en cambio, es correcto denominar a la formulación del Evangelio de Tomás la parábola del pescador inteligente, porque en el símil de Mateo se contiene el símbolo cristiano del pez, VSS divino, porque lo recogen todo y el llamado es universal, y ellos separan los peces buenos, grandes, de los malos, chicos. Pero se trata de una ilustración que remata en otro plano de sentido en relación con el reino de los cielos, porque la actividad de los pescadores remite a la tarea que realizarán los ángeles al separar a los malos de los justos y condenarlos en el fuego eterno concluido el mundo. Hay en estas líneas imagen metafórica, estructura funcional y función cognoscitiva específica, que proyecta, pero el fin es el pez, al que sabe distinguir y al que elige un solo pez, el grande y hermoso, arrojando a todos los chicos. El Salvador atiende a un solo pez, el que vale la pena, que es la misma esencia o género espiritual, el hombre del CEO. Mienzo de la breve narración en cautiverio en el mar o el cosmos caótico. Sus palabras son por eso la red que arroja y que solo oye el que sabe oír, porque está constituido o dispuesto para oír. Si atendemos nuevamente a la construcción de ambas formas de no al pez y los peces, es propiamente parábola, porque como metáfora, con la naturaleza propia del símbolo metafórico, exige una traslación de sentido y tiene estructura funcional específica. El pastor y la oveja perdida en los sinópticos y el Evangelio de la verdad, que también sabe su nombre cuando la llama el pastor. En este caso, por consiguiente, la función cognoscitiva ingeniada por la estructura metafórica es especial y plantea ante el que escucha la resolución de aceptar o rechazar el nuevo orden de realidad o su forma más antigua, como los fragmentos del tesoro y la perla inesperadamente encontrados, llama a la conversión inmediata. Desde este punto de vista, por su naturaleza de parábola, el más antiguo y más cercano a las palabras genuinas de Jesús sería el testimonio del Evangelio de el símbolo cristiano. Nazaret probablemente utilizó en sus discursos un texto gnóstico extenso redactado a mediados del siglo III, la Pistisofía, llama la atención de que la historia de la hermenéutica pueda encontrar en él un modelo acabado, pues en los largos diálogos establecidos entre Jesús y sus discípulas y discípulos, la ratificación de la riqueza plena del diálogo en expresiones literales del Maestro es siempre la misma. Excelente, bienaventurado /diagonala, esa es la interpretación de las palabras. Se trata de la ratificación mantenida por siglos de lo que expresa claramente en su comienzo el Evangelio de Tomás. Estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y ha escrito Dídimo Judas Tomás.
Y ha dicho, el que encuentre. El símbolo cristiano del pez, VSS, la interpretación, hermeneía, de estos dichos no experimentará la muerte. Son palabras de vida eterna las que aporta Jesús el viviente y se conservan en el medio sagrado. Descubre la propia incorruptibilidad, la vida que no muere. Es una seguridad espiritual que el mismo escrito ratifica de inmediato, con estas otras expresiones. Jesús dijo, que no cese el que busca en su búsqueda hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe, se maravillará y reinará sobre el todo. Sentencia 2. Lo dicho por su forma es paralelo a lo sostenido, en el medio protocatólico, pero sustancialmente Evangelio de Juan. Si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás. JN 8, 51. La palabra, el verbo antes que el logos, según el uso posterior de Justino Mártir, es el lugar axial. De esta manera el pez funciona como símbolo místico metafísico entre los gnósticos, como símbolo crístico entre los judeocristianos y como símbolo místico fideísta entre